La Iglesia de Dios es una iglesia que observa y sigue las leyes de Dios. Esta iglesia tiene garantizada la promesa de entrar en el reino eterno de los cielos porque allí se obedecen con gracia y diligencia las leyes de Dios. Por lo tanto, hoy dediquemos tiempo para estudiar la palabra de Dios con el título, Sigamos la ley de Dios. Así podemos obedecer plenamente las leyes de Dios, en lugar de conformarnos con esta generación carente de leyes de Dios. Espero que todos lleguemos a ser el pueblo celestial en esta época que obedecen completamente las enseñanzas e instrucciones de la Biblia y los profetas. Examinemos hoy algunos pasajes de la Biblia sobre casos en los que las personas recibieron bendiciones por obedecer las leyes de Dios y casos en los que recibieron castigos de Dios por no acatar las leyes de Dios. Hay leyes universales en el universo, hay leyes celestiales en el cielo y hay leyes terrenales en esta tierra. Asimismo, para nosotros, el pueblo celestial, Dios estableció las leyes celestiales a fin de concedernos la salvación. Si nos desviamos de las leyes o no las cumplimos, cometeremos la locura de no poder encontrar el camino hacia el reino eterno de los cielos. Examinemos esto a través de las palabras escritas en Jeremías capítulo 9 que Dios ha establecido los principios y regulaciones de la salvación para nosotros. Observemos las enseñanzas de Jeremías capítulo 9 versículo 12. Capítulo 9 versículo 12. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová, para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase? Dijo Jehová, porque dejaron. ¿Qué han dejado? Mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baals, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel. Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos, hasta que los acabe. Observando Jeremías capítulo 9 por sí solo sirve bien para revelar la gravedad del desastre y el castigo que vendrá sobre aquellos que no siguen las leyes de Dios. A través del profeta Jeremías, Dios emite una severa advertencia sobre las consecuencias. Sin embargo, hoy en día, numerosas iglesias del mundo ignoran por completo el pacto de Dios, sus decretos, regulaciones y leyes. Indiscutiblemente, en el cielo, hay un pacto y una ley ordenados específicamente para nuestra salvación. Piensen en lo que está escrito en Jeremías capítulo 9. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Mira, los perseguiré con la espada hasta acabar con ellos. Veamos algunos ejemplos de esto en el Antiguo Testamento. Pasemos a Segundo de Crónicas capítulo 12. Segundo de Crónicas capítulo 12 versículo 1. Cuando Roboam había consolidado el reino, ¿qué hizo? No siguió las leyes y los mandamientos de Dios, pero el reino siguió siendo próspero y tenía numerosos soldados. Después de que el reino se convirtiera en una potencia sin rival que los países vecinos no se atrevían a provocar, el rey Roboam, hijo del rey Salomón, abandonó las leyes de Dios. Dejó la ley de Jehová, y todo Israel con él. Al ver al rey hacerlo, el pueblo emuló también sus acciones. Versículo 2. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam subió Sisac rey de Egipto contra Jerusalén.
Cuando abandonaron los mandamientos de Dios, se produjeron acontecimientos desafortunados. Versículo 3. Con 1,200 carros, y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con el de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá, y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado. En el capítulo 12, versículo 1, está escrito que él y todo Israel con él abandonaron la ley de Dios. Sin embargo, en el versículo 5, ¿cómo explica Dios esta situación a través del profeta? Dios dijo: vosotros me habéis dejado. En otras palabras, abandonar la ley de Dios es abandonar las palabras de Dios. Además, abandonar las palabras de Dios significa abandonar ¿a quién? Es un acto de abandonar a Dios. Veamos de nuevo el versículo 5. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron, y dijeron: Justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo: Se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí, y que es servir a los reinos de las naciones. Tal como está escrito, cuando la gente abandona las leyes de Dios, inevitablemente le siguen dificultades, angustia y desastres. Esto estaba predeterminado para el pueblo de Dios. Hoy, todos los miembros de nuestra familia en la verdad que caminan hacia la salvación con la esperanza del cielo deberían preguntarse: ¿hay algún aspecto de la palabra de Dios que estoy descuidando? ¿Hay algún aspecto en el que estoy fallando? Si corriges esas cosas, Dios te bendecirá inmediatamente. Esta es la promesa de nuestro Dios, una promesa que difiere de las que hacen los hombres. Observemos las bendiciones que Dios nos ha dado, procediendo a Malaquías capítulo 3. Malaquías, capítulo 3. Analicemos al capítulo 3 de Malaquías, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué estableció Dios la regulación del diezmo? Al final, Dios quiere bendecirnos. Dios siempre nos da sus mandamientos con esta intención, no por su propio bien. Él no nos da órdenes, diciéndonos: haz esto, o haz lo otro, para su propio beneficio. Dios quiere bendecirnos. Vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pasemos al versículo 11 para examinar el día de reposo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo. ¿Qué bendijo? El día de reposo y lo santificó. Todos, ¿no estableció Dios la regulación del diezmo para otorgarnos bendiciones?
Además, como podemos ver en Éxodo capítulo 20, no es el día de reposo un decreto, reglamento y ley de Dios que Dios estableció para darnos bendiciones. Algunas personas abandonan las leyes de Dios. Algunas personas las infringen fácilmente y no lo consideran un gran problema. Sin embargo, esto traerá inevitablemente consecuencias. Para una nación, esto puede resultar en un golpe fatal, y para una familia, puede dar lugar a grandes dificultades. El terrible desenlace es inevitable. La razón se expone en 2 de Crónicas capítulo 12 versículo 1. Cuando abandonaron la ley de Dios, Dios dijo que no era la ley lo que abandonaron, sino a Dios. En pocas palabras, acabaron rechazando tanto la mano protectora de Dios como su mano de bendición. Como resultado, el reino fue objeto de invasiones por parte de otros países y el pueblo se convirtió en esclavo y cautivo en esas tierras extranjeras. Vivieron una vida de servidumbre hasta la muerte. Esto puede entenderse y validarse suficientemente a través de las historias que se encuentran en Primero y Segundo de Reyes y Primero y Segundo de Crónicas. Cuando se repasa la historia de Corea, ¿no has oído que un príncipe heredero, que iba a heredar el reinado, debía realizar estudios rigurosos? Entre las muchas asignaturas que estudiaban, se hacía un énfasis especial en la historia. Esto se debe a que la historia nos ilumina ante la sabiduría de la vida que no hemos experimentado directamente. Imparte inestimables lecciones de vida adquiridas a través de los relatos de otros. Según Romanos capítulo 15, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Hoy, a través de la historia de Roboam escrita en el capítulo 12 de Segundo de Crónicas, podemos comprender plenamente cuánto debemos valorar y apreciar la ley de Dios. Cuando abandonaron la ley, Dios declaró, «Me habéis dejado». Por lo tanto, incluso cuando Sisac, rey de Egipto, atacó a Israel, no hubo protección de Dios. Dios ya se había alejado de Israel, por lo que finalmente fueron conquistados y esclavizados por Egipto. Muchas personas perdieron la vida, lo que provocó un trágico desenlace. Miremos al versículo 14. En el versículo 14, está escrito: E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Abandonó la ley y su corazón se apartó de Dios, por lo que la Biblia registró, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Continuemos con el versículo 15. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Iddo, en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Hubo guerra constante entre ellos. Cuando pasamos al capítulo 13 versículo 10, podemos ver una escena en la que Abías, el rey de Judá del sur, se dirigió a Jeroboam, el rey de Israel del norte, mientras estaban en guerra uno contra el otro. Pasemos al capítulo 13. Veamos el capítulo 13 versículo 10. En el versículo 10, está escrito: Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. En otras palabras, está diciendo: Israel del norte, ¿no habéis dejado a Dios? Pero nosotros guardamos la ordenanza de Dios de esta manera. Versículo 12. Y aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros.
Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. En aquella época, había guerra entre Judá del sur y Israel del norte. El rey de Israel era Jeroboam, y el de Judá, Abías. Abías era hijo de Roboam. Continuemos con el versículo 15. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel, es decir, Israel del norte, delante de Abías y de Judá. ¿Por qué fueron expulsados? El Judá del sur había amonestado y aconsejado a Israel del norte, diciendo, nosotros siempre guardamos los mandamientos de nuestro Dios, pero ustedes no guardan sus leyes. No te alejes de Dios ni lo dejes, sino acércate a Dios directamente. Continuemos con el versículo 16. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza. ¿Cuántos cayeron heridos? Y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. 500,000 de personas fueron asesinadas. Todos, incluso 10,000 es un número significativo. Durante la guerra entre Abías, rey de Judá del sur, y Jeroboam, rey de Israel del norte, hubo 500,000 bajas entre los hombres capaces de Israel. Lo que hay detrás de esta tragedia es el rey Abías de Judá, que guardó los mandamientos de Dios, y el rey Jeroboam de Israel, que no guardó los mandamientos de Dios, sino que los trató con negligencia y desprecio. En última instancia, la diferencia entre el ganador y el perdedor era si obedecían o no los mandamientos de Dios. Esta diferencia provocó la muerte de pronouns 500,000 personas. Podemos examinar continuamente esta lección en 2 de Crónicas capítulos 12 y 13. Así, esta guerra física sirve como una sombra, presagiando una gran batalla espiritual que está por venir. Esta última gran batalla espiritual será entre Dios y Satanás y sus seguidores que no son el pueblo de Dios. También en esta batalla, Dios enfatiza la importancia de sus mandamientos. Examinemos Apocalipsis capítulo 12. Examinemos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12 versículo 13. Apocalipsis capítulo 12 versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aunque el dragón estuviera sobre algo más grande que la orilla del mar, ¿podría vencer a los que guardan los mandamientos de Dios? A lo largo de todas las enseñanzas de los profetas del pasado y de las enseñanzas de toda la Biblia, Dios siempre ha acompañado a quienes se adhieren a sus mandamientos y les ha concedido la gloria de la victoria. En toda la historia, ha habido quienes guardan los mandamientos de Dios y quienes no. En la batalla final descrita en Apocalipsis capítulo 12, están el resto de la descendencia de la mujer que guardan los mandamientos de Dios y los seguidores de Satanás que no guardan los mandamientos de Dios.
Aunque los seguidores de Satanás puedan presumir de ser incontables como la arena en la orilla del mar, esto no tiene ninguna importancia. ¿No es cierto? Dios considera esta tierra tan minúscula como una gota de agua en un cubo. Por favor, mira las estrellas del universo y contempla el cosmos infinito. Dios, quien gobierna ese mundo, siempre ha estado con aquellos que obedientemente y fervientemente siguen sus mandamientos con gracia. Dios nos asegura esto a través de las palabras que se encuentran en 2 de Crónicas capítulo 12 y 13 y Apocalipsis capítulo 12 versículo 13. A través de estos pasajes, Dios nos confirma repetidamente esta verdad. Vayamos a Deuteronomio capítulo 8. En cada gran batalla espiritual, siempre debemos seguir las leyes de Dios y caminar con Él de acuerdo con su voluntad y enseñanzas. Nunca debemos olvidar que Dios concede continuamente la gloria de la victoria espiritual a su pueblo que vive fielmente según su guía. Miremos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. En Deuteronomio capítulo 8 versículo 1, está escrito: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios dio a los israelitas sus mandamientos, regulaciones y leyes mientras vivían en el desierto. Está escrito que era para saber lo que había en sus corazones, si guardarían o no los mandamientos de Dios. Avancemos al versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿De qué vivimos? Más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Sigamos al versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y temiéndole. Cuando observamos sus enseñanzas, Dios finalmente nos concederá bendiciones. Pasemos al versículo 16. En el versículo 16, está escrito, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Detrás de todo lo que Dios hace por nosotros y nos manda, está siempre la voluntad profunda de Dios de bendecirnos. Sin embargo, si no nos damos cuenta de las bendiciones que hay detrás y no obedecemos la palabra de Dios, inevitablemente perderemos esas bendiciones. ¿No deberíamos ser conscientes de esto? Como hijos celestiales, debemos seguir siempre las enseñanzas de Dios, no importa lo que Dios nos ordene hacer o lo que Dios nos diga que sigamos. Avancemos a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28 versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces, ¿qué hará Dios? También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Todos creen en estas palabras? Actualmente asistes a la mejor iglesia del mundo. Puedes estar muy orgulloso por esto. ¿Por qué? ¿Quién hizo esta promesa? Es nuestro Dios quien hizo esta promesa. Aunque las palabras de la gente no siempre se hagan realidad, las promesas hechas por Dios se cumplirán con toda seguridad.
Está escrito que Dios nos pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Sin embargo, hay una condición: seguir la palabra de Dios. Si obedecemos plenamente a Dios y seguimos cuidadosamente sus mandamientos, sin duda recibiremos tal resultado. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Las bendiciones se desbordarán, siguiéndonos a todas partes y haciendo que sea casi abrumador debido a la abundancia de bendiciones que recibimos. Les pido que recuerden esto y tengan aún más orgullo y sentido de dignidad. Hoy en día, hay numerosas iglesias a nuestro alrededor que se limitan a mantener la apariencia de una iglesia. Mientras proclaman con sus bocas que son el pueblo de Dios, permanecen ignorantes de lo que son los decretos, mandatos y leyes de Dios. En su lugar, utilizan la excusa engañosa: todo lo que necesitas hacer es simplemente creer, mientras que descuidan e ignoran los decretos, regulaciones y leyes de Dios. En cambio, como hemos leído las palabras en Deuteronomio capítulos 8 y 28, Jeremías capítulos 11, 16 y 44, y en toda la Biblia, aquellos que despreciaron y abandonaron las leyes y regulaciones de Dios, siempre enfrentaron castigos, calamidades y maldiciones, sin importar la época. Además, consistentemente experimentaron derrotas en sus luchas. Hoy, seamos como Abías, rey de Judá. ¿Cuál fue la razón principal por la que pudo derrotar a los 500,000 enemigos? Dijo: puesto que cumplimos los requisitos de Dios, estamos destinados a lograr la victoria en esta batalla. Escuchen, pues, pueblo de Israel del norte. No vayas contra Dios ni luches contra Él porque no tendrás éxito. Quería decir que no debían confiarse porque tuvieran un ejército enorme. En otras palabras, no deben presumir de sus cifras. Con fe, Abías dijo: Dios está ciertamente con nosotros. Sus enemigos idearon su propia estrategia, enviaron tropas a la retaguardia, colocando la emboscada detrás de su ejército. No obstante, Dios no les concedió la victoria. Al examinar este acontecimiento histórico, ¿no podemos reafirmar que existe aquel que guía cada época y cada historia? Podemos confirmar una vez más que todo está dentro de la voluntad de Dios, y es Dios quien lo guía. El reino de los cielos se acerca. A medida que se acerca el reino de los cielos, preguntémonos: ¿somos cada vez más fieles a los mandamientos de Dios? ¿O estamos descuidando los mandamientos de Dios? Reflexionemos sobre nosotros mismos y sigamos las santas enseñanzas del Padre Celestial y de la Madre Celestial hasta el final, para que todos podamos convertirnos en miembros bondadosos de la familia de Sión que enseñan las leyes, regulaciones y decretos de Dios a todas las personas. Con esto, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.